Uso de números en superíndice y paréntesis. Uso de números en superíndices y paréntesis. El formato Vancouver utiliza un sistema numérico para identificar las referencias bibliográficas en el texto. Este sistema es ampliamente reconocido por su simplicidad y eficiencia, permitiendo una lectura fluida y un manejo claro de las fuentes. El uso de números como identificadores se basa en el principio de asignar un número consecutivo a cada fuente en el orden en que aparece en el texto. En la columna derecha se muestra un fragmento de un artículo científico, en la cual, a medida que se va exponiendo una idea, se hace referencia a una determinada fuente de información. Cuando se hace referencia a la primera fuente de información, se agrega el superíndice 1. Más adelante se identifica otra fuente de información y se nombra a los autores de esa fuente de información, que en este caso es Zhang, y se encuentra también la nomenclatura et al, que significa y otros. Eso quiere decir que esta fuente de información tiene más de 6 autores. Y en este caso se agrega un superíndice 2. Como vemos, como se agregaron dos números en superíndice en este fragmento de texto, quiere decir que se lograron identificar dos fuentes de información que aportan a la discusión de este texto. Esta numeración permite vincular de manera directa la cita en el texto con su referencia en la lista bibliográfica, facilitando el acceso del lector a las fuentes originales. Aunque el formato Vancouver es flexible en cuanto a la presentación de los números, es fundamental mantener consistencia en el estilo elegido a lo largo del documento. El sistema numérico ofrece dos opciones principales: el uso de números en superíndice, que se colocan al final de la oración o párrafo, y los números entre paréntesis, que se integran dentro del texto. Cada estilo tiene ventajas específicas y puede ser preferido dependiendo del contacto o las normas editoriales del documento. En la columna derecha se muestra un párrafo de un texto científico en el cual se pueden identificar que se hace referencia a dos fuentes de información y que están colocadas entre paréntesis. Citas con superíndice. Los números en superíndice son una forma común de presentar citas en el formato Vancouver. Se trata de números pequeños que aparecen en una posición elevada con respecto a la línea base del texto. Este estilo es visualmente limpio y se integra de manera discreta en el documento, facilitando la lectura sin interrupciones. Por ejemplo, si deseamos citar un estudio, podemos hacerlo de la siguiente manera. Los resultados indican una mejora significativa en los pacientes tratados con este método. Superíndice 1. Aquí, el número 1 en superíndice indica la fuente que sustenta la afirmación, la cual estará detallada en la lista de referencias al final del documento. El uso de números en superíndice no interrumpe el flujo del texto, ya que los números se colocan de forma discreta al final de la oración o frase donde se hace referencia a la fuente. Este estilo es particularmente útil en textos médicos y científicos donde es común incluir numerosas citas en espacios reducidos. Sin embargo, es importante asegurarse de que los números en superíndice sean consistentes en todo el documento y que se asignen correctamente según el orden de aparición de las fuentes. Este enfoque estructurado ayuda a garantizar que el lector pueda identificar fácilmente la fuente correspondiente en la lista de referencias. El uso de números en superíndice es una de las opciones más elegidas en publicaciones académicas
debido a sus múltiples beneficios. Este estilo de citación no solo cumple con las normas del formato Vancouver, sino que también mejora significativamente la presentación visual del texto. Una de las principales ventajas es su integración natural en el texto. Los superíndices se colocan al final de las oraciones o frases donde se hace referencia a una fuente, evitando interrupciones en el flujo de la lectura. Por ejemplo, podemos escribir: el estudio reveló que el tratamiento fue eficaz en un 85% de los casos. Y ponemos un superíndice 1 para indicar que esta información la estamos tomando de una fuente. Aquí el número 1 indica la referencia correspondiente sin desviar la atención del lector. Otra ventaja clave es su utilidad en textos con muchas citas. En disciplinas como la medicina o las ciencias naturales es común encontrar párrafos que incluyen múltiples referencias. El uso de superíndices permite citar varias fuentes en una sola oración de manera compacta, como en este ejemplo. Estudios recientes han demostrado resultados prometedores en la aplicación de este tratamiento y se incluyen como superíndices 1, 2, 3. Estos tres superíndices estarían indicando que tres fuentes diferentes llegan a conclusiones similares y que esa información está siendo útil en este estudio que se está tratando. Además, los superíndices contribuyen a un diseño limpio y profesional del documento, lo que es especialmente importante en trabajos que serán publicados en revistas científicas o presentados en conferencias. Citas con paréntesis. El uso de números entre paréntesis es otra opción aceptada en el formato Vancouver. Este estilo consiste en colocar el número que identifica la referencia entre paréntesis, inmediatamente después de la información citada. Por ejemplo, los resultados del estudio indican una reducción significativa de los niveles de glucosa y se encuentra entre paréntesis el número 1, indicando con ello una cita a una fuente de información. Las situaciones en las que se prefiere este estilo suelen estar determinadas por las normas editoriales de la publicación o por las preferencias del autor. Algunos editores consideran que los números entre paréntesis se integran mejor en textos que combinan referencias con datos técnicos o matemáticos. Además, este estilo puede ser útil en contextos donde se busca dar mayor visibilidad a las citas, ya que los paréntesis tienden a destacar más visualmente que los superíndices. El uso de números entre paréntesis en el formato Vancouver ofrece ventajas particulares, especialmente en documentos donde se prioriza la claridad visual y la uniformidad en la presentación de información técnica. Este estilo es ideal para textos largos o complejos, ya que permite que las citas sean más visibles y fáciles de localizar, lo que mejora la experiencia del lector. Por ejemplo, en una oración que cita varias fuentes, podríamos decir: la técnica fue validada por varios estudios, entre paréntesis 2, 3, 4. Aquí, los números entre paréntesis no solo identifican las referencias correspondientes, sino que también ayudan al lector a distinguirlas rápidamente de otros elementos del texto. Otro beneficio importante es la coherencia con el estilo general del documento. En casos donde el texto incluye otros elementos entre paréntesis, como aclaraciones, fórmulas o datos, utilizar este mismo formato para las citas puede aportar armonía y un diseño uniforme. Esto es especialmente útil en informes técnicos o documentos científicos que contienen texto con gráficos, tablas y ecuaciones. Además, los números entre paréntesis se adaptan bien a normas editoriales que prefieren este estilo.
Por ejemplo, algunas revistas científicas indican específicamente que las citas deben presentarse de esta manera, lo que resalta la importancia de consultar siempre las guías de estilo de la publicación para la cual se está escribiendo antes de comenzar a escribir. En la columna derecha se muestra un fragmento de un texto en el cual se pueden reconocer entre paréntesis las citas que se incluyen en este documento. En ese fragmento se citan las fuentes que se están numerando de la 10 a la 13, la fuente de información número 14 y la fuente de información número 15. Comparación entre superíndices y paréntesis. El estilo de superíndice es discreto y se integra de manera natural al final de las frases. Es perfecto para documentos donde la fluidez de la lectura es primordial, como artículos académicos y textos médicos. Por ejemplo, si un párrafo incluye múltiples citas, los números en superíndice minimizan las interrupciones y mantienen un diseño visual limpio. Por otro lado, el estilo entre paréntesis destaca más dentro del texto y es útil en casos donde las referencias deben ser muy visibles. Esto puede ser especialmente relevante en informes técnicos o artículos que incluyan fórmulas, tablas o gráficos. Los números entre paréntesis también son ideales en textos extensos donde se busca evitar confusiones al ubicar las citas. Algunos escenarios típicos para usar superíndices incluyen publicaciones científicas en revistas médicas y documentos donde las citas son abundantes y se colocan al final de oraciones. En contraste, los números entre paréntesis son preferidos en textos con menor densidad de citas, en materiales educativos o cuando se prioriza un diseño más explícito y estructurado. Es importante consultar siempre las guías de estilo de la publicación antes de comenzar a escribir. Reglas generales para los números de citas. El formato Vancouver establece reglas claras para numerar las citas en el texto, independientemente de si se usan superíndices o números entre paréntesis. Estas reglas garantizan consistencia y claridad, permitiendo que el lector pueda rastrear fácilmente las fuentes mencionadas. Una de las principales reglas es que la numeración debe ser consecutiva, según el orden en que aparecen las citas en el texto. Esto significa que la primera fuente citada será la número 1, la segunda será el número 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, si mencionamos un estudio en la introducción y es la primera referencia del documento, le asignaremos el número 1. Otra regla importante es que, si una fuente se cita más de una vez, se debe usar el mismo número asignado originalmente. Por ejemplo, si el estudio citado como 1 también se menciona nuevamente en la discusión, seguiremos utilizando el número 1 sin crear un número adicional. Este sistema no solo facilita el trabajo del lector, sino que también reduce el riesgo de errores al organizar la lista de referencias. Además, asegura que cada fuente se identifique claramente en toda la longitud del texto. Organización de números en la lista de referencias. La lista de referencias en el formato Vancouver sigue estrictamente el orden numérico en que se citan las fuentes en el texto. Este principio facilita la navegación entre el texto y las referencias, asegurando que cada número esté directamente vinculado a una fuente explícita. En la columna de la derecha se muestra la bibliografía que muestra las referencias utilizadas en un cierto texto. Se encuentran numeradas y no aparecen en orden alfabético, sino que aparecen según el orden en el que fueron citadas y la numeración que les fue dada. Por ejemplo, si en el texto mencionamos 3 estudios consecutivos,
Sus referencias deberían aparecer como se muestra en las siguientes 3 líneas. Uno es el estudio de Smith, otro es el estudio de Brown y el tercero es el estudio de Taylor. En este orden debe mantenerse inalterado incluso si se agregan o eliminan citas en el texto durante el proceso de redacción. Por ello, es esencial revisar y actualizar tanto las citas como la lista de referencias cuando se realicen cambios en el texto del artículo. La coherencia en la relación entre el texto y la lista de referencias no solo evita confusiones para el lector, sino que también refleja profesionalismo y atención al detalle. Además, seguir este sistema facilita el trabajo de los revisores y editores al verificar las fuentes. En pantalla se muestra la referencia que se utilizó en el desarrollo de este tema.